Hola, hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Recibe un cordial saludo. Soy Francisco Jerónimo Enríquez y te invito a que nos escuches en este podcast que lleva por nombre Tesoro de la Fe. El propósito de este nuevo proyecto es que tengamos un espacio para expresar con comentarios prácticos y vivenciales acerca de nuestra fe en Dios, que se nos revela en una forma total en Jesús palabra. Escúchanos pues cada miércoles y te agradecemos mucho tu ayuda compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te saluda Francisco Jerónimo y pues una vez más te doy la bienvenida a este podcast Tesoro de la Fe, en el cual pues ya estamos en el podcast número 37. Y pues si eres por primera vez que nos encuentras o nos estás visitando por primera vez, pues te invitamos a que escuches los demás episodios, ¿no? Que puedes ir a la aplicación de Spotify, de Pandora, de Spreaker, de tantas otras plataformas que nos puedes encontrar como el título, ¿no? De nuestro podcast Tesoro de la Fe, y así poder escuchar los demás podcasts que tenemos. Y pues lógicamente pues estamos hablando de fe. Pero ya de antemano, ¿no? Te dejo saber que este podcast va a ser tanto una interrelación del tema que vamos a tocar, pero también en relación con nuestra fe, ¿no? Y pues nuevamente bienvenido, estés lo que estés haciendo, estés manejando, estés trabajando, estés lavando, estés haciendo la labor que pues estés en este momento, ¿no? Si en la noche, si en la mañana, si al mediodía. Gracias por separar este tiempo y pues pasarlo junto con nosotros. Vayas a hacer lo que estés haciendo. Y pues de antemano también paso a saludar a quien está con nosotros por segunda vez acompañándonos. Estuvo en el podcast en el episodio número 11. Por si también no quieres conocer un poquito más de su persona, pues puedes ir a ese episodio, a ese podcast número 11. Y pues está con nosotros nuevamente Diosanta Robles. Hola. Diosanta Reyes. Perdón. Diosanta Reyes. Nuevamente está con nosotros, pues, y nuevamente, ¿no? Diosanta, bienvenida a este podcast nuevamente. Y pues, ¿no? Desde antemano diciéndote, pues, gracias por nuevamente estar aquí. Y pues esperemos, ¿no? Que este podcast sea un beneficio para las personas que nos están escuchando, ¿no? Y los que nos vayan a escuchar más adelante. Sí, así es, ¿no? Un placer para mí, de verdad que siempre es un gusto. Y pues a la orden siempre en todo lo que pueda ayudar. Bien, entonces vamos a dar comienzo primeramente con la oración inicial y pues vamos a empezar diciendo, ¿verdad? Vamos a tomar la oración del Salmo 112, del versículo 5 al versículo 8. Y vamos a comenzar diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos. Nunca verá su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable. No habrá de temer las malas noticias. Con firme corazón confiará en Yahvé. Seguro y animoso, nada temerá. Amado Dios, gracias nuevamente por esta oportunidad que nos llamas, a la cual nos dices que feliz el hombre que se apiada. Y en este momento, Señor, ¿verdad? Tú te apiadas de nosotros, Señor. Y también queremos nosotros, ¿no? Señor, conocerte un poquito más, sentirte un poquito más, experimentarte, Señor. De la misma manera, Señor, por todo lo que nos vayas a enseñar mediante este compartir, mediante este tema que vamos a estar tocando en este podcast, que seas tú también, Señor, quien nos anime a seguir conociéndonos un poquito más de nosotros y conocerte mejor a ti.
Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues, bien, Dios Santa, hoy el día pues que vamos a estar en este podcast, vamos a estar tocando este tema, ¿verdad? Salud mental y nuestra vida de fe. Y pues para ir empezando, ¿no? ¿Cómo nos podrías ir encaminando en esto o introduciéndonos a esta parte de la salud mental, Dios Santa? Bueno, primeramente quería decir la razón de por qué este tema es tan importante. Lo primero es que uno de mis roles, que si van al podcast número 11, fue que dijiste, ahí hablamos un poquito más de cuál es mi trabajo, pero uno de mis roles en la sociedad es como terapista familiar y de parejas. Tuve la oportunidad de trabajar como trabajadora social en un hospital psiquiátrico, y todas estas experiencias, desde las relaciones, desde la vida de fe, la vida de familia, el ver el impacto tan grande que tiene la salud mental en cada uno de nosotros como individuos, me da la responsabilidad de que tengo que usar mi voz para hablar del tema. Tanto mi voz por la experiencia que he tenido a nivel personal como a nivel profesional. A nivel profesional, pues he tenido experiencias con varias personas y a nivel personal existe en mi familia también. Es un tema muy importante para mí, en el cual yo siento que Dios me ha llamado a usar mi voz y hablar del tema, porque no se hablan de este tipo de cosas. Así que te doy gracias a ti por permitirme usar esta plataforma y utilizar mi voz en cuanto a eso. Por eso el tema, la importancia de este tema. Es imposible separar la parte espiritual de la parte humana. Eso no hay forma. Nosotros somos seres intelectuales, o sea, está la parte psicológica, está la parte emocional, está la parte espiritual. Eso es imposible que sin salud mental estemos sanos. Lamentablemente, nuestra sociedad, inclusive nuestro sistema de salud, no se le da tanta prioridad a la salud mental. Cuando vamos a la parte de aseguranza médica y todo eso, no se le da tanta importancia a la salud mental. Y si empezamos a ver estadísticas y cosas así, nos damos cuenta de que si tú estás mal por depresión o por exceso de estrés y no atiendes eso porque piensas que tienes que tener una enfermedad crónica grave como esquizofrenia o algo así para ir a atender tu salud mental, ¿qué pasa? Que se te ve afectado también tu salud física y empiezas a tener síntomas de taquicardia o problemas del corazón. O sea, todo está entrelazado. Y si tú no estás bien de salud mental, es imposible que tú estés claro para tus funciones espirituales también y tu relación con Dios y con los demás. Por eso la importancia del tema. Gracias, Dios Santa. Y para ti que nos estás escuchando, ¿no? Pues ya vas escuchando un poquito la introducción a dónde vamos a ir, lo que vamos a estar tocando. Y también pues a lo que decías, Dios Santa, ¿no? Es importante para nosotros, más que nada, pues, ¿verdad? Se habla de la gente, pues, que estamos aquí en este país, venimos de nuestros países originarios, sea México, sea Centroamérica, sea Santo Domingo, Puerto Rico, o cada quien, ¿no? De nuestros países. Y ahí nuestra cultura, pues, cuenta mucho, ¿no? De la forma que hemos sido criados, a lo que estábamos o conocíamos en nuestro origen, y a hoy a donde venimos, ¿no? Y poder ver que, pues, hemos pasado tantos procesos, tantas situaciones, y que a veces pensamos pues que a nadie le importa o que no van a repercutir en nuestras vidas. Y ya cuando vamos a ir entrando lo que nos estás hablando, pues que todo tiene que ver también eso, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que hemos pasado con nuestra mente, con nuestra salud mental. Porque muchas veces no nos quedamos, o cosas que nos han impactado en el camino o en las vivencias que hemos vivido al llegar aquí, pues de alguna manera han impactado nuestras vidas, que a veces nos han hecho salir adelante o nos han estancado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida o nuestra manera de disfrutar la familia, ¿no? Y a eso lo vengo, pues, decirnos en nuestra mente, en decir cómo, de qué manera nos puede ayudar este tema, ¿no? Para ti que nos estás escuchando, te pedimos, pues, que lo escuches hasta el final. Y ya para ir empezando, Dios Santa, es que quisiera preguntarte una de las primeras
preguntas. En sí, ¿qué es la salud mental? Bueno, mira, para contestar esa pregunta voy a estar usando dos páginas gubernamentales. Una es medlineplus.gov. Es una página que te la voy a dar para que la tengas ahí en el link para que las personas tengan acceso. Y tiene información en español. La otra página que voy a usar es de NAMI, y NAMI es la Alianza Nacional en Salud Mental. Es otra website que tiene mucha información y mucho contenido en español también, especialmente para nuestra comunidad latina. Como tú dices, venimos de diferentes países, de diferentes culturas, y el único lugar donde se utiliza la palabra latina, los latinos o los hispanos, es aquí en Estados Unidos, que se creó este nombre para nombrarnos de alguna manera a todos nosotros. Ese también es parte de mi llamado, es proveer recursos a nuestra comunidad. Esas dos páginas son súper importantes en lo que tiene que ver con información de salud mental. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la salud mental? Estas páginas web las describen de la siguiente manera. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, en que sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. La salud mental es súper importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Por eso la importancia de uno poder estar atentos a cuidar nuestra salud mental. Sin salud mental, nuevamente digo, no podemos estar sanos. Cualquier parte del cuerpo, incluso el cerebro, puede enfermarse. Todos pasamos por eventos que nos causan altibajos emocionales de vez en cuando. Las condiciones de salud mental van un poquito más allá de esas reacciones emocionales que tenemos en situaciones específicas. Cuando tenemos una condición de salud mental, incrementa, desestabiliza la manera en cómo nosotros nos relacionamos, cómo pensamos y cómo sentimos. Se trata de condiciones médicas, nuevamente repito, condiciones médicas que causan cambios en nuestra forma de pensar y en nuestro estado de ánimo. Estos cambios pueden alterar nuestra vida, ya que dificultan nuestras relaciones con los demás y afectan nuestro desempeño. Sin tratamiento adecuado, las condiciones de salud mental pueden empeorar. Por eso es importante estar en conexión con los recursos necesarios. Y puede volverse difícil nuestro diario vivir. Sí, entonces, esa es la importancia de estar tanto atentos a nuestro estado de salud mental, como también saber qué hay en la comunidad, qué recursos hay en la comunidad, a dónde voy, con quién ir, cuándo ir, todo este tipo de cosas. Y ver, pues, ¿no? Que como las definiciones que nos has dado y que algunas, pues, a lo mejor tú que nos estás escuchando ya habías escuchado algo o es la primera vez que estás escuchando y empiezas a escuchar, ¿no? Episodios de psicológicos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de nuestra gente que conoce este tema o no lo conoce? Por lo general, pues les digo, no se habla. Y hay muchos estigmas, muchas creencias de nuestros pueblos, de nuestras familias, de que es un loco. Nadie quiere ser loco, nadie quiere que lo tilden de loco. Si yo veo a un psicólogo, todavía hay esa creencia, a pesar de que estamos en unas épocas modernas, entre comillas, de que si yo voy a ver un psicólogo es porque estoy loco, estoy loca. Entonces no quiero que me asocien con eso, y hay cierta vergüenza si hay alguien en nuestra familia que está sufriendo con algún tipo de enfermedad, de algún tipo de enfermedad mental. Se nos hace difícil hablar de estas cosas por la vergüenza que existe asociada por nuestras creencias culturales. Y eso mismo impide de que vayamos a buscar ayuda cuando sea necesaria. Entonces, no siempre es algo crónico.
a veces puede ser algo, por ejemplo, de depresión. Cualquiera puede sufrir de depresión. Yo experimenté, sufrí de depresión por muchos años, en mis años, cuando era un poco más joven, mucho más joven. Y en mi familia existen personas con condiciones extremas como esquizofrenia y otros tipos de enfermedades. Y en mi familia he visto cómo ha sido difícil muchas veces hablar de estos temas, porque hay todo este tipo de ideas acerca de la salud mental. Es ¿cómo se dice? En inglés se dice es un spectrum. Es como no es nada más A y B, sino es que hay personas que no necesitan ir a un psicólogo o a un psiquiatra y logran sentirse bien sin la necesidad de esa ayuda. Es como, por ejemplo, si vamos a la parte física. Yo puedo tener un dolor de cabeza y me tomo una pastilla para el dolor de cabeza y es suficiente para hacerme sentir bien. Pero si ese dolor de cabeza está interrumpiendo mi diario vivir y se vuelve crónico, y cuando digo crónico quiere decir que me pasa una vez a la semana, 2, 3 veces a la semana, no puedo ir a trabajar, no puedo estar con mi familia, no puedo hacer mis funciones, ese mismo dolor de cabeza que tal vez para ti es que con una Tylenol te la tomas y ya se te va, para mí tengo que ir a ver un especialista. Y tal vez tengo que ir a ver a mi doctor y mi doctor de cabecera me hace un referido a hacerme un MRI o hacerme más estudios porque es algo más crónico, más intenso. Entonces, con eso me refiero que la parte de la salud mental puede ser igual. O sea, pueden haber veces que una depresión o síntomas de depresión, no necesariamente tengo la depresión en sí, pero tengo síntomas de depresión, los puedo manejar tal vez con mis prácticas de fe o con mis prácticas de ejercicio. Empiezo a salir, a socializar y esas cosas me ayudaron y lo superé. Tal vez era una preocupación que tenía, una situación que no podía resolver y eso me mantenía como deprimida, en un estado de ánimo depresivo, pero no realmente tenía la condición, la enfermedad de depresión. Y para mí yo lo superé con oración, con ir al gimnasio, con salir con los amigos, con esto y con aquello. O tal vez me dijeron una frase que fue suficiente y se resolvió el problema, desapareció la depresión. Yo no puedo venir a creer que eso mismo va a ser igual para otra persona que tenga un desbalance químico en el cerebro y que esté sufriendo con una depresión de años y no logra superarse y empiezo a juzgar que esa persona no tiene suficiente fe o no tiene la suficiente agallas para superar ese estado de depresión cuando lo de esa persona es diferente a lo mío. Ya que vas entrando o mencionas la palabra de fe, que es, decíamos, ¿no?, el título de este podcast que se llama Salud Mental y Nuestra Vida de Fe. Y poder decir que, pues, es verdad como lo dices, porque al caminar de nuestra fe, o bueno, en el tiempo que he estado caminando y que me ha tocado estar con personas o escuchar de personas, he escuchado tanto como de mujeres como de hombres, y lo más es ahí no llegar a la parte de los hombres, que a veces pensamos que lo tenemos todo bajo control. Y poder decir que esto también nos pasa a nosotros, ¿no? O a un hombre vive tal vez la depresión de diferente manera, enfocándose mucho en el trabajo o estar pasando mucho ejercicio o mucho deporte en exceso, y poder decirnos que son esas áreas también en las cuales como hombres, como padres de familia, tenemos que preocuparnos también para algo nuevo, tal vez, ¿no? Para muchos, como para mí lo fue, ¿no? Yo lo empecé a vivir desde que mi hija, ¿no? Está Mariana, que ya fue a los 6 años, 5 años, cuando ya empezó al kinder, al prekinder, y poder decir que cómo se paniqueaba para despegarse de su mamá o se paniqueaba para enfrentar algo nuevo. Hasta un punto, ¿no?, que fuimos a un baile de esto que organiza la escuela, de noche de padre con hija, que le hacen el baile, y fuimos y solamente esa escena no me recuerdo y ella se recuerda porque estamos a punto para la otra semana otra vez vamos, y poder decir que ya va pero de una manera diferente, ¿no?, a como esa manera de cómo ella lo vivió, en poder decir que fue un shock para ella y no supo cómo manejarlo, y incluso pues para mí no fue algo nuevo, que no sabía yo cómo responder a eso. Es una situación, ¿no?, a la cual pues me ha ido animando a conocer un poquito más de estos temas, ¿no? También puedo mencionar otros ejemplos, ¿no?, ya de personas de fe, de poder decir que se sentían seguros en una vida de fe, una vida de oración íntima con el Señor, y poder decir, no, yo no necesito
estos temas, ¿no? Y poder ver que cuando se ponen enfrente de un psicólogo, poder decir que siempre hay algo. Siempre hay algo donde tenemos ese algo, ¿no? Que así no ha sido tocado, no lo hemos querido tocar. Y que cuando se han empezado esas relaciones o esas terapias, me dicen después, dice, no, dice, de ahí salí llorando, dice, como cuando tengo una experiencia, un retiro o algo, dice, porque me tocó esas áreas que tal vez yo me sentía que estaba seguro, que lo había tenido controlado. Y poder decir, ¿no? Que no, que pues nos podemos encontrar, ¿no?, ciertas sorpresas. Y ahí es donde veo, ¿no?, que también pues Dios nos sigue sorprendiendo, porque todo esto, cuando entramos en el camino de Dios o vamos creciendo en nuestra vida de fe, pues vamos entendiendo que Dios es la creación de todo. Y que si ya vemos todo lo que nos vamos moviendo, pues es de verlo también con los ojos de que Dios lo creó para medicina nuestra, para dar todo, ¿no? Tanto nos puede curar entre la misa, la palabra de Dios, pero que también por eso creó todo tipo de medicina, ¿no? Y entre estas medicinas, pues está esto, ¿no? Lo que es la psicología, de cómo manejar nuestra mente. También pues decirlo, ¿no?, que muchas otras personas han vivido una situación de pecado o algo que durante un periodo de vida estuvieron viviendo lo más cerca de Dios, pero hubo por razones de la vida que le fallan y viven esa experiencia de decir, oh, le fallé al Señor. Y eso implica también, ¿no?, también nuestra mente se va ocupando, se va pensando solamente en el tipo de pecado que ha vivido y lo paraliza, lo limita, no sigue adelante. Entonces una de las buenas que estamos viendo, pues, ¿no?, es de poder invitar a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Si lleven una vida de fe sólida o estén empezando o ya han vivido situaciones, ¿no? Poder ver que pues tiene relación nuestra salud mental tanto con la fe. Poder decir que van de la mano, ¿no? Nos van a ir ayudando tanto en una cosa como en otra. Y solamente mencionaba estos pequeños ejemplos para ir asentándonos, ¿no? O ir identificándonos que pues alguien en nuestra vida puede estarlo pasando o escuchar de esto, ¿no? Para poder estar atentos a si un día lo estamos pasando ya o lo vamos a vivir. Exactamente. Hay cosas que tienen que ver con algo orgánico o algo de salud mental y no necesariamente de nuestra falta de fe, muchas veces también. Ese es otro ejemplo. Tal vez hay personas que pierden de repente el interés en ir a misa o ir a su congregación de fe y no entienden por qué y empiezan a flagelarse y pensar de que es que soy mal cristiano. Y no se dan cuenta de que tal vez es algo más que tenga que ver con su salud. Puede ser, no siempre, ¿no? Pero si no tenemos también, consideramos esta parte, podemos decir todo tiene que ver con esto. La parte de los ataques de pánico, muchas personas experimentamos eso y no sabemos ni siquiera qué es un ataque de pánico que estamos experimentando. Y si vamos a lo bíblico, dice no tengas miedo. Y tú dale porque tengo miedo y es un miedo intenso que te paraliza. Y si tú, en el caso de tu niña era pequeña, pero si es un adulto y tú te paralizas y tú dices, pero ¿dónde está mi fe? Y empiezas a juzgarte y no entiendes que es un ataque de pánico y tienes que manejarlo de otra forma. Esa es la parte de que donde si tenemos la información clara de qué es la salud mental, cuáles son las condiciones, qué tipo de síntomas puedo estar teniendo, puedo mejorar la manera en cómo manejo las situaciones y dónde voy para poder tener una vida plena en todo el sentido de la palabra. Mencionaste los hombres y es cierto, esa es otra área donde sí se manifiesta de maneras diferentes a la de la mujer. Todas estas cosas, tanto la cultural como es más difícil ver la necesidad de salud mental porque no la consideramos, porque no se habla del tema. En nuestros círculos se habla muy poco, no se habla lo suficiente para que como comunidades de fe podamos tener pendiente de que, espérate, esta también es un área que a Dios le importa. Esta también es un área donde yo puedo prevenir ciertas cosas, donde si vamos a la parte de los ministerios, a veces nos sobrecargamos y eso afecta a nuestra salud mental también. Y decimos, no, es que tengo que seguir dándole a Dios, Y tal vez Dios nos está diciendo, oye, me para, porque te está afectando tu salud. Pero no tenemos ese espacio para realmente reflexionar en esa área porque ni siquiera lo tomamos en cuenta.
O también, ¿no? Agregando lo que acabas de decir, muchos coordinadores o líderes de grupo se llega a su tiempo de cumplir o de servir y no saben cómo manejar esa salida. O no saben cómo manejar el que tu tiempo se terminó y en aceptar, ¿no? De que es tiempo de cambio para otra persona. Y veo donde muchas personas ahí también, ¿no? Se estancan en poder decir, ahora ya no sirvo, ahora ya nadie me llama, ahora ya no cuento para otros cuando ha terminado un cierto servicio o una coordinación en tal grupo, ¿no? Poder decir que también esto, ¿no? Es bueno para irnos conociendo y cómo saber manejar estos cambios que pues estamos, ¿no? Llamados a hacer en nuestra vida, tanto en nuestra vida ordinaria como en nuestra vida de fe. Y que todos esos cambios pues nos llaman, ¿no? A vivir estos tipos de eventos y poder decir que pues va de la mano, ¿no? Poder recurrir a esto si es que ya tenemos una situación que por largo tiempo no hemos logrado superar, ¿no? Porque pues viendo, ¿no? Decir que todo es bonito dentro de la iglesia, servir, pero también ver, ¿no? Como nos decías tú, saber conocernos, hasta dónde nuestras capacidades, hasta dónde está haciendo bien para mi salud mental y hasta dónde no, ya me estoy cargando y estoy tomando cosas que ya ni me permiten saborearme este encuentro con Dios saludablemente, en poder decir que ya le tomo más mente a otras cosas que poder estar en este momento con Él o a lo que me llame vivir, ¿no? Tanto en la iglesia, tanto en la misa o tanto en otras cosas. Entonces poder decir que si tenemos una buena salud mental, podemos tener una buena relación con Dios, ¿no? Una vida espiritual saludable. De ahí pasando pues a una de las siguientes preguntas, Dios Santa, ya que nos hemos tomado este tiempo para que nuestros oyentes o tú que nos estás escuchando pues puedas relacionarte un poquito más, ¿no? O a entenderlo o vivirlo un poquito más. Es que quisiera pasar a esta segunda pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, Dios Santa? Mira, una de las enfermedades, las condiciones de salud mental más comunes, especialmente en la comunidad latina, son la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión mayor, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno bipolar. Voy a explicar brevemente, nuevamente, como les digo, en las páginas web que les vamos a poner más adelante, están más explicadas, pero voy a decir brevemente. La parte de esquizofrenia es una condición grave de salud mental que interfiere con la capacidad de una persona a pensar con claridad, de manejar sus emociones, tomar decisiones, entre otras cosas. Es una condición médica prolongada y compleja. Es una de las más, no es sencilla. Afecta cerca del 1% de los estadounidenses. Y aunque la esquizofrenia puede ocurrir a cualquier edad, el promedio de edad de aparición es entre los últimos años de la adolescencia y los 20 años. En esta, algunos de los síntomas son alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, síntomas negativos como insensible a la forma de insensibles a cuando hablan o incoherencia cuando hablan, el escuchar voces, son parte de las alucinaciones y ver cosas que otras que no están ahí. Y falsas creencias, esos son los delirios. Tengo una creencia de algo que no es real. Y son diferentes causas. Puede ser genética, el ambiente o algo en la parte cerebral. La esquizofrenia es una de las que podemos ver en nuestra comunidad. También el trastorno de ansiedad generalizada. Mira, en esta época de COVID especialmente, la ansiedad es algo que me atrevería a decir la mayor parte, si no todos los seres humanos estamos experimentándola, especialmente en medio de esto de la pandemia. Vuelvo a lo que dije anteriormente, es un spectrum. Eso no es algo que es A o B, sino es con diferentes grados. La ansiedad es necesaria en nuestras vidas porque la ansiedad no necesariamente es malo. La ansiedad te lleva a tal vez hacer cosas y ser productivo en algo, porque tienes tal vez la ansiedad de que tienes que tomar un examen mañana y eso te lleva a prepararte. El problema es cuando la ansiedad toma el control de tu vida y no te deja funcionar.
Todos, como decía, todos experimentamos episodios de ansiedad. Sin embargo, cuando el miedo o la angustia se vuelven abrumadores y nos impiden realizar nuestras actividades cotidianas, puede tratarse de un trastorno de ansiedad. Esa es la diferencia. Cuando ya tú no puedes llegar a un lugar, porque como me comentabas de Mariana, ¿no? Que llegas a un sitio y no puedes funcionar porque te abruma tanto el terror y la ansiedad, que no puedes, es un temor, una angustia, una tensión que no te deja funcionar, no te deja participar, porque estás pensando tal vez en lo que te van a decir, en lo que van a hacer, en lo que va a suceder, y todo es de forma negativa. Esa es la ansiedad generalizada. Algunos de los síntomas, tal como ocurre con cualquier condición de salud mental, las personas con trastornos de ansiedad experimentan diferentes síntomas. Para la mayoría, la ansiedad cambia la forma como se desenvuelven diariamente. Las personas pueden experimentar uno o más de los siguientes síntomas, como el temor o angustia, tensión y nerviosismo, inquietud o irritabilidad, esperar lo peor y estar alerta ante cualquier signo de peligro. Síntomas físicos que trae esta enfermedad es latidos cardíacos fuertes o palpitaciones y dificultad para respirar, malestar estomacal, sudoración, temblores y contracciones musculares, dolor de cabeza, fatiga, insomnio, malestar estomacal, necesidad frecuente de ir al baño para orinar o diarrea. Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Están los ataques de pánico, están las fobias, están los trastornos de ansiedad generalizada y está la ansiedad social. Los ataques de pánico se caracterizan por ser ataques, o sea, es decir, sentimientos repentinos de miedo. Es algo que no está ahí, de repente, ¡pum!, te llegó. Es como un ataque, ¿no? Por eso es que se llama ataque de pánico, que a veces ocurren de forma repetida y sin previo aviso. Los ataques de pánico, que a menudo se confunden con ataques al corazón, provocan síntomas físicos fuertes, por ejemplo, dolor de espalda, palpitaciones cardíacas, mareo. Y mucha gente llega a emergencia creyendo que están teniendo un ataque al corazón. De tan fuerte que es esto. Entonces ya cuando lo evalúan y eso se dan cuenta si es un ataque de pánico o no. Son cosas que las personas que lo experimentan pueden decir lo intenso que es. Fobias es otro de los tipos de ansiedad. La mayoría de personas con fobias específicas tienen varios factores que las desencadenan. Alguien que tenga fobia específica se esforzará para evitar estos factores y evitar entrar en pánico. Si tiene fobia a las culebras, por ejemplo, es algo que tú lo puedes evitar. Son los que tienen o a las alturas es algo que tú puedes evitarlo. Son las personas que tienen fobias, dependiendo de lo que sea, tienen un poquito más de facilidad porque pueden evitar el contacto con el objeto o la cosa con la que tengan, a lo que le tengan fobia. El trastorno de ansiedad generalizada genera una preocupación crónica y exagerada por la vida diaria. Puede presentarse durante horas, todos los días, haciéndose difícil concentrarse, concluir tareas cotidianas. La persona que tenga este tipo de ansiedad puede sentirse agotada debido a las preocupaciones y experimentar dolores de cabeza, tensión o náuseas. Esta es un poquito más compleja porque es una preocupación por todo. No es algo específico, sino es por todo. Y esa angustia, esa ansiedad está ahí, siempre ahí y es crónico. Puede ser diario todos los días, pero eso casi no se va. Y ya el último de los que tengo aquí en la parte de ansiedad es el trastorno de ansiedad social, que a diferencia de la timidez, este trastorno genera miedo intenso, a menudo causado por preocupaciones irracionales acerca de la humillación social. Por ejemplo, decir algo absurdo o no saber qué decir. Es posible que alguien con trastorno de ansiedad social no participe en las conversaciones, no haga aportes en los debates escolares ni plantee sus ideas
Además, es posible que se aísle y es por esta misma, por lo que le genera ansiedad, este temor a lo que vayan a hablar o decir de ellos o no ser aceptados. Una reacción muy común consiste en los síntomas de un ataque de pánico. En la parte de ansiedad social, en el trastorno de ansiedad social, los ataques de pánico se pueden dar. Las causas pueden ser el estrés o la genética. Y todo esto pues definitivamente necesita un diagnóstico. Los síntomas físicos de un trastorno de ansiedad se pueden confundir fácilmente con otras condiciones médicas, por ejemplo condiciones del corazón. Por eso es necesario que un médico lleve a cabo una evaluación física para pues quitar de que vaya a ser una condición médica. Esas son algunas, creo que la depresión mayor y el trastorno de estrés postraumático es cuando he vivido una situación traumática y después de esa experiencia de trauma pues empiezo a tener ciertos tipos de síntomas como recuerdos invasivos, empiezo a evitar ciertos lugares porque estas cosas me llevan atrás a esa experiencia de terror donde me sentí completamente vulnerable, donde sentía que tal vez iba a perder la vida y completamente impotente de poder hacer algo al respecto. Eso es una experiencia de terror y deja esa secuela de que sigo experimentando y reviviendo ese tipo de experiencia. Voy a explicar rapidito lo que es el trastorno de depresión. Es más que simplemente el sentirse triste o pasar por un momento difícil. Es una condición de salud mental grave que requiere comprensión y atención médica. Si no es tratado un trastorno depresivo, puede ser devastador para la persona que lo tiene y para sus familiares. Algunos de los síntomas: cambios en los hábitos de sueño, cambios en el apetito, falta de concentración, falta de energía, falta de interés, baja autoestima, desesperanza. Y las causas pueden ser algún trauma vivido, genética o circunstancias de la vida. Puede ser un desbalance químico en el cerebro, etc. Esas son de las más comunes. Traté de dar una información breve de qué es cada cosa, solo para aclarar. También está el trastorno bipolar. Solo para aclarar, no para diagnosticar, sino para aclarar y para dar algunos de los síntomas para que las personas que nos están escuchando puedan tener una idea de cuáles son las enfermedades mentales más comunes que nosotros vemos en la parte de salud mental. Y es buena información, pues, ¿no? Para así nosotros estar al pendiente de nuestros seres queridos, ¿no? Pero también a la misma vez de uno mismo, de la persona, de uno mismo. Poder ver, ¿no? Ya de lo que nos has explicado, de lo que nos has comentado, poder ver qué he vivido ya, tal vez algunas veces, ¿no? Como esto me toca mucho lo que dices de lo antisocial, de la ansiedad, ¿no? Al medio social. Poder decir que, pues, yo de esa parte, ¿no? Parecía como que me sentía, pero como dices tú, ¿no? A veces pensaba que tal vez era por la cultura o era por esto. Más uno no piensa que es algo que puede ser tratable. Y muchas veces pues no conoce uno o no había escuchado uno tanto de estos temas, ¿no? Y poder ver que pues se puede tratar, que se puede mejorar. Por lo cual, ¿no? Te invito a ti que nos estás escuchando, si en todo lo que llevamos ya de este podcast, lo que has escuchado y se relaciona contigo o con alguno de tus seres queridos, pues es animarte, ¿no? A que nuevamente sigas escuchando o te sigas informando más de estos temas, ¿no? Para poder llegar a ellos y ver qué es lo que puedes beneficiarte tanto para ti o para los tuyos. Entonces, Dios Santa, poder ver, pues, ¿no? Que este es uno de los segundos podcasts que estás con nosotros y poder ver que, pues, es tanta información que ya nos estás dando, ¿no? Y de antemano, pues, gracias por lo que te ha costado, ¿no? Llegar ahí donde estás ahora. Poder decir que entonces vamos a poder seguir contando contigo próximamente, o de una manera en lo que ya te puedan ir contactando, o a qué animarías a la gente que ya ha escuchado hasta este momento este podcast. Los animo a que, voy a venir siempre, me estés invitando, sabes que voy a venir.
Pero los animo más que nada a ya hacer una llamada, a buscar ayuda en los momentos que ustedes, tal vez si nos estás escuchando y dices, espérame, tengo un familiar o me siento de tal forma o lo estoy experimentando y me siento sin salida. Hay recursos en la comunidad. Hay recursos, sé que a veces cuesta. Nosotros los latinos puedo hablar específicamente en nuestra área, Allentown, en nuestra diócesis, experimentamos varias barreras como el idioma, la aseguranza, pero hay diferentes recursos disponibles para nuestros familiares, para nuestra gente. Entonces, quiero invitarlos a que levanten el teléfono y llamen. Les voy a dar mi número de teléfono para si en caso desean, necesitan algún referido o algo. Tal vez yo no pueda tomar a todo el mundo, ¿verdad? Porque lamentablemente ahora mismo mi tiempo es limitado, pero hay más recursos en la comunidad. So, si me llaman, yo puedo tal vez conectarlos a las diferentes, dependiendo de la necesidad que tengan. Mi misión es con la gente, eso no necesariamente tiene que ser que van a terminar conmigo. Esto es un trabajo demasiado grande para una persona, pero especialmente el condado de Berks tiene muchos recursos. Y habemos latinos, habemos hispanos, psicólogos y terapeutas que estamos trabajando para nuestra comunidad. Yo antes pensaba que no habían. Y según Dios me ha ido colocando y colegas que he ido conociendo, habemos muchos buenos psicólogos en el área que hablan español y que quieren trabajar con nuestra comunidad. Me llaman y yo los puedo conectar, darles más información. Déjenme y les doy mi número rapidito. Pero sí es necesario no quedarse uno callado. Buscar ayuda. El número mío es el 484-258-9215. Lo voy a repetir. 484-258-9215. Y la página web que le vamos a poner ahí en esa la de NAMI, que es la Alianza de Salud Mental, y la de la otra página del gobierno, medlineplus.gov. Esas dos páginas tienen mucha información especialmente dedicada a la comunidad latina y tiene lugares en donde las personas que no tienen seguro médico pueden alcanzar cierto tipo de ayuda. ¿Cuál es otra de las barreras? A veces es el temor. El temor a que si yo llamo para pedir ayuda, tal vez si mi estatus migratorio no está en orden en este país, entonces tengo temor de que pues me vaya a traer problemas con inmigración. Ningún proveedor de salud mental por ley puede divulgar la información de su paciente, a menos que haya una situación de abuso sexual a menores o envejecientes. Si hay una situación de suicidio donde alguien su vida está en peligro o la vida de alguien más está en peligro. En esos momentos, pues sí tenemos que romper confidencialidad. Pero si un paciente viene a verme a mí y no tiene sus documentos en orden en este país, yo no puedo decir, voy a llamar a inmigración y voy a poner a esta persona, porque estaría yo violando la ley y yo pudiera ir presa. Entonces, no solamente yo, ningún proveedor de salud mental puede romper esa parte de confidencialidad porque una persona no tenga sus documentos migratorios. Si no tiene seguro médico, habemos algunos proveedores que recibimos efectivo. O sea, que puede pagar de su bolsillo si no tiene un seguro médico. Y hay algunos proveedores también que utilizan una medida de que van de acuerdo al ingreso de esa familia. Entonces, hay opciones. No siempre funciona para todo el mundo, pero hay algunas opciones. La única diligencia que no se logra es la que no se hace. Eso hay que llamar y tratar de ver qué hay ahí, qué opciones tengo.
Bueno, gracias, Dios Santa, que toda esta información es muy importante y ya de antemano, ¿no? Les dejamos saber que si no, o no tienes un lápiz para apuntar su número, pues lo vamos a dejar en la descripción de este podcast. Puedes entrar, ¿no? Ahí en lo que es buscando más información del podcast y ahí encontrarás tanto su número de teléfono como los links de las páginas que nos ha mencionado, como también ya de antemano, ¿no? Preguntando de Dios Santa si podemos poner tu perfil de Facebook también ahí para que de alguna manera u otra, ¿no? Puedan tener opciones de contacto contigo. Y pues de antemano, ¿no? También invito a toda la comunidad, o a ti que te identificas como inmigrante, ¿no? Casi más me toca esa área porque es de la que he vivido más como inmigrante y poder ver, ¿no? Que hay mucha gente que pues está en esta situación a la misma que yo y poder ver que mucha gente se ha limitado o ha vivido o se ha, puesto a las manos de vivir estas partes de trastornos, sea por abuso de un jefe, sea por abuso de compañeros del trabajo, o sea por el trabajo que simplemente están desarrollando, que no se sienten que es para ellos y tienen que estar ahí porque no hay otra opción o no hay otra. Y me lleva a pensar, ¿no? Que muchas de esas situaciones nos llevan también a vivir enfermedades mentales o nos daña mentalmente, ¿no? De Santa. Claro que sí, ¿no? Nos afecta nuestra salud mental terriblemente. Nuestra comunidad, si te das cuenta, mira, algo que yo he estado analizando, no tengo estadística ni nada de eso que lo avalen, pero me pongo a pensar, me cuestiono. Nosotros como comunidad hispanoparlante, llegamos a este país y venimos con una idea de que vengo con el sueño americano, voy a hacer dinero y regreso a mi país. ¿Ok? Solamente voy a hablar de esa parte específica. Llegamos con este anhelo, este sueño de voy a acumular lo suficiente para irme para mi rancho, para irme para mi pueblo, para irme para mi barrio y solamente esto es un estado temporal. Entonces estamos como la India María, ni soy de aquí ni soy de allá, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces estamos aquí trabajando duro y todo eso. Y ese sueño de regresar a nuestro país no se da. Estamos separados de nuestras familias, estamos separados de nuestros seres queridos y aún tengas la oportunidad de viajar a tu lugar, a tu pueblo de origen. Vas y vienes, pero te queda ese dolor, ese anhelo de que quiero estar con los míos allá, pero tengo que regresar aquí, porque realmente esta es nuestra casa. Queramos aceptarlo o no, aquí es que estamos viviendo, esta es nuestra casa. Y hay en nuestra vida interior hay este choque interno que nos hace vivir en un duelo crónico, diría yo. Ese duelo, esa pérdida de que ya no es lo mismo, pero sigo tratando de que sea continuando con lo mismo. Aparte de lo que nos toca vivir diariamente en nuestros trabajos, como tú explicas, el nivel de opresión que vivimos, el nivel de estrés que se vive en este país, porque estamos de aquí para allá con todo. El aislamiento que se vive aquí, la soledad que se experimenta, todo esto afecta a nuestra salud mental, pero lo vivimos de manera normal, de una forma de que no nos damos cuenta de que, espérate, esto me está afectando, esto me está cambiando mi manera de cómo veo el mundo y de cómo me manejo. Y tal vez hay una tristeza, un peso, y no piensas que eso es algo que puedes manejarlo con un psicólogo. Hay personas que no necesariamente tienen que ir a un psicólogo para eso, pero tienen a alguien que los acompaña porque no es algo que les está impidiendo el funcionamiento diario. La ventaja de un psicólogo a veces es que hay ciertas herramientas en las que nosotros nos entrenan, donde uno puede profundizar y desglosar las emociones que está viviendo y dar herramientas para manejarlo. Todo depende de qué sea la situación, porque he conocido personas que simplemente con su líder espiritual han podido superar muchas cosas. Pero hay veces, vuelvo y digo, que va incrementando o va volviéndose más complejo y con más síntomas donde es necesario también ver a un profesional. Entonces sí, todas estas cosas afectan muchísimo el nivel de opresión. El estar indocumentado en este país es un estrés crónico. Es vivir en una constante angustia. Y cuando nuestros niños que han nacido aquí, pero están en medio de esto, es tan complejo, nuestra comunidad es bien compleja.
porque están los niños que nacieron aquí, pero tal vez sus padres no tienen documentos legales. Están los que tal vez los padres tienen documentos legales, pero los padres están más tiempo trabajando que otra cosa, porque la necesidad, pues tienen que trabajar. Entonces es como tan complejo todo esto, y todo sí afecta nuestra salud mental. No todo quiere decir que nos va a llevar a desarrollar un problema de salud mental, pero sí es algo que nos impacta y que hay que atender, y que hay como que chequearse a uno mismo y decir, espérate, esto sí me afecta. ¿Y cómo yo lo he estado manejando? ¿Lo he estado manejando de manera saludable o no? Por ejemplo, hay personas que lo manejan con alcohol, o hay otras personas que lo manejan con drogas. Hay otras personas que lo manejan con trabajo excesivo. Hay otras personas que lo manejan con que tú ves que están en un constante enojo. Y dicen, pero yo oro y le pido a Dios que me quite esto, y como quiera vivo siempre enojado o enojada, y con una rabia. Y la Biblia dice que la rabia es algo malo y tararara. Y no entienden que debajo de ese enojo hay tal vez sentimientos de abandono, de rechazo, de tristeza, de soledad. El poder comprender todas estas cosas y manejarla y sanar a ese nivel te lleva a llevar una vida más sana a nivel espiritual también, y a nivel de cómo relacionarte con otras personas. Dios santo, porque lo traía, pues, o inicié este punto, ¿no? Poder decir, porque me encuentro personas que llevan años, los mismos años tal vez que yo, 20 años aquí, 24, o algunos más, o algunos tienen 5, y poder ver, ¿no? Su testimonio de vida, que a veces me platican en decir, yo no salgo a tal lugar, yo no voy a este lugar, o con tal, no conocen más fuera de Redding, por este miedo, ¿no? Por este temor. O decir, ¿no? Decir lo que las enfermedades que van saliendo. Y poder ahora ver que todo tiene relación, que nos lleva una cosa a la otra. Como lo decías tú, una constante diarrea, un constante ir al baño, y poder decir que se relaciona con estos tipos, ¿no? De la salud mental, que tiene que ver, de acuerdo a lo que estemos pensando, viviendo y sintiendo, que afecta nuestra parte, nuestra salud física ya. Y poder decir, ¿no? Que esa parte, entonces pues, lo traía eso, ¿no? Por ver que, pues, es importante, ¿no? Es importante, y que, como nos dice Dios Santa, que hay cosas que se pueden tratar. ¿Para qué? Para poder vivir mejor la vida, poder vivir mejor nuestra familia, disfrutar nuestra familia, ¿no? Que podamos acompañar a nuestros hijos a un deporte, que podamos llevarlos de vacaciones de vez en cuando, porque ese es el miedo, ¿no? De poder, si salgo, si no salgo, si esto, ¿qué me va a pasar? Y todo. Poder decir que, pues, podemos, ¿no? Ir conociendo también nuestros derechos, ir conociendo a qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y poder decir, pues, ¿no? Que lo que mencionabas también, Dios Santa, que a veces no nos consideramos que no somos ni de aquí ni somos de allá. Intentamos vivir la vida de nuestro país estando aquí, cuando es totalmente diferente, ¿no? O ya llegan a nuestros países la gente que se va y extraña otra vez el estar aquí. Y no se vive ni una vida plena aquí, ni una vida plena ya en nuestro lugar de origen, por lo que hemos ya vivido o lo que hemos ya conocido, ¿no? Poder decir que pues ya cuando se pasa a un grado que ya no se puede manejar, pues poder llegar, ¿no? A buscar ayuda, como nos decías al inicio de Dios Santa. Bien, esperamos que esto esté siendo de ayuda para ti, que nos estás escuchando, y pues si es así, te invitamos a que lo compartas con el familiar que tú conoces o que veas que puede ser de ayuda, ¿no? Y de antemano, pues ya pasamos con otra pregunta, Dios Santa, y diciéndote, ¿cómo sé si necesito ayuda o si la persona necesita ayuda? Sí, pues una de las formas de yo identificar como persona, de nosotros poder identificar si es tiempo de buscar ayuda, es cómo me está afectando en mi manera de cómo me desempeño, de cómo funciono, en mi trabajo, si empiezo a perder interés por las cosas que antes me interesaban, si empiezo si vivo un constante enojo y no entiendo por qué vivo enojado, si me siento fuera de control, si está afectando mis relaciones, mi manera de cómo me desenvuelvo, de cómo hago las cosas, entonces tal vez es tiempo de buscar ayuda. También, por ejemplo, una de las cosas, yo tomé terapia por muchos años, on and off, como se dice en inglés, o sea que iba un tiempo, completaba algo, paraba, regresaba, más o menos duré en eso como unos 5 años. Pero llegó un punto donde ya estaba donde yo quería estar. O sea, estaba
porque hay diferentes cosas. Tú puedes ir a terapia porque quieres lograr, supongamos que yo tengo un problema de trastorno social, de ansiedad social, y digo, bueno, yo quiero superar el poder ir a un lugar público y poder manejar eso. Me frena, me paralizo mucho. Voy a terapia, completo eso y ya no tengo que regresar porque logré esa meta. Y si estás viendo un buen psicólogo, debe de parar en el momento que ustedes logren esa meta, a menos que descubran otra meta que quieren lograr. Pero hay otro tipo de metas que si tú vas con la meta de que quiero sanar interiormente, y es una necesidad que muchos tenemos, porque por lo menos en nuestra experiencia católica ha sido que desde que dicen hay un retiro de sanación, el corredero a ese retiro se llena, se repleta, porque hay muchas heridas. Entonces, en mi caso, yo iba porque yo quería sanar heridas que todos experimentamos de maneras diferentes, pero todos llevamos heridas. Mi meta era yo quiero sanar, quiero ser transformada y quiero pues seguir creciendo como persona. Y el hacer ese tipo de trabajo pues toma tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Pues ya cuando sentí que estaba a un nivel donde quería estar, pues yo paré y de vez en cuando pues digo, bueno, si necesito hablar con alguien, cuando yo sé que necesito hablar con alguien es cuando tengo cierto tipo de comportamiento que me hacen llevarme a verme a mí misma, es decir, esto no es lo que yo hago comúnmente. Tal vez si soy una persona, si tú eres una persona que por lo general eres tranquilo y de repente viene tu niña a abrazarte y tú le respondes de mal genio, de mala forma y tú ni siquiera entiendes por qué le respondiste así, algo está pasando. Y si eso se vuelve más crónico, que cada vez pasa más y más y más y más, y después ya no es solo con la niña, es también con el compañero de trabajo y estás perdiendo. Cuando empiezas a notar cambios de comportamiento en ti que no son comunes y que tú te sientes fuera de control, ese es tiempo de buscar ayuda. Cuando tratas diferentes métodos y ves que no puedes solo o no puedes sola, es tiempo de buscar ayuda, aun si sea hablando con tu líder espiritual. Y ojalá estos líderes espirituales tengan la prudencia de saber cuáles son sus límites. Una de las cosas que yo admiro de Monseñor Úrsula, que es nuestro pastor en San Pedro, es que él conoce muy bien cuál es su rol. Y cuando él me ha referido, o sea, no me ha referido directamente, pero dice, no, espérame. Esta parte de aquí es ya para que tú te veas con un profesional. La parte espiritual es lo mío, pero ya esto que tú me estás hablando aquí tiene que ver ya tú tienes que ir a ver a un terapeuta. El cómo reconocer qué parte es espiritual y qué parte es ya de un profesional en el área de terapia. Igual que yo, por alguna razón que yo pienso que es divina, la mayor parte de mis clientes o de mis pacientes tienen algún tipo de espiritualidad. No necesariamente católica, pero tienen algún tipo de espiritualidad. Y yo tengo que reconocer mi límite. Yo no puedo meterme, sí lo considero en el punto de que se trae en la sesión, pero mi rol en ese momento es la parte de la salud mental y la terapia, no ni guía espiritual ni nada de eso. Entonces, cuando es el tiempo de referir a que mira, si estás pasando por esto, pero esta parte de aquí tienes que trabajarla con tu líder espiritual en tu comunidad espiritual. Ya esta es la parte que nos toca aquí. Es hablar, intentar una y otra vez hasta que encuentres el lugar y la persona adecuada para ti. Porque en esta parte de terapia y psicología tiene que ser alguien con quien tú te sientas cómodo, porque vienes a desnudar tu alma. Por eso para mí es terreno sagrado, porque estas personas no me conocen y vienen a desnudar su vida delante de mí, a contarme cosas íntimas y vulnerables. Y es un privilegio que Dios y la vida me han dado. Entonces, el paciente, el cliente debe de sentirse cómodo y sentir que es una buena conexión. Y si no lo es, entonces seguir buscando. No quedarse ahí porque, bueno, esto es lo que dice la señorita. No. Usted tiene que seguir buscando hasta que encuentre porque es una relación con alguien que lo va a apoyar en cosas muy vulnerables de su vida.
Y viendo pues, ¿no? Que hoy en día, ya con todos estos medios de la tecnología, pues podemos ver, ¿no? Que es que escucha ya un poco más normal estos temas, ¿no? De la psicología, cuando antes tal vez, para mí, sinceramente no conocía este tema, ¿no? Antes de unos 10, 15 años atrás, nada. Y pues ver que el estar en estos medios pues te ayuda a ver porque empiezas a escuchar, ¿no? De las maneras que las personas han salido de ciertas traumas o de ciertas circunstancias que tenían, ¿verdad? Y poder ver que pues hoy ya se escucha un poco más común, ¿no? Tanto al grado de poder decir, como lo acabas de decir, tanto como decirte que una persona puede estar yendo con un guía espiritual, como yendo, como normalizándolo y ir también con un psicólogo. Entonces, de antemano, ¿no? Es de ir conociendo cuáles son las áreas de cada quien, tanto del consejero o del director espiritual, que tomarnos la tarea, ¿no? ¿Cuál es su papel? Para poder ver si estoy viendo o es lo que quiero ir, o quiero ya también, ¿no? Mi necesidad es algo más, de ir a acompañar de un psicólogo. Y poder decir, ¿no? Conocer esto para poder llevar un paso. Y a la misma vez a todo aquel, ¿no? Que es director espiritual o guía espiritual, poder también formarse más, ¿no? Para poder saber, conocer, como tú lo decías, cuál es su límite, hasta dónde él puede acompañar a una persona y hasta dónde reconocer que no está capacitado para eso. Y poderlo referir, ¿no? Ya a una persona, un psicólogo o alguien más que le puede ayudar un poco mejor. Y poder decir que puede caminar con los dos, claro que sí. Entonces poder ver que es todo eso, abrirnos a, pues, ¿no? A esas opciones para poder nosotros ir viendo nuestra salud mental, que vaya, ¿no? Bien en lo que podamos nosotros conocer. Como decías tú, si ya es algo que no me siento a gusto de lo que hago, tanto como decías, no tanto a nivel de la casa, a nivel de con mi esposa, con la sociedad incluso, ¿no? Y poder decir que es también parar un tiempo, ¿no? Pararnos un tiempo y conocer si yo era así hace 2 años, era así 5 años, porque no nos damos el tiempo, ¿no? De parar y poder ver qué es cambios que he hecho y qué cambios que no, y poder decir que sí, hemos vivido cambios, pero a veces no nos tomamos ese tiempo de pararnos y ver, ya no soy así como era tantos años, y qué me ha llevado a mejorarlo, y poder decir qué quiero cambiar y que no he podido, y poder ver, ¿no? El por qué. También el parar tiempo para eso, porque y de ahí, ¿no? Buscar a estas opciones que nos estás presentando. De antemano, ¿no? Muy agradecido contigo, Dios Santa, y pues nuevamente preguntarte, si necesito ayuda, pues nos has dado algunas opciones, ¿no? Con quién ir o a quién buscar. ¿Qué nos puedes decir aquí de nuestra comunidad? Entonces, sí tenemos o hay opciones a quién acudir. Sí, hay diferentes proveedores de la salud aquí en el área. Estoy más familiarizada con el condado de Berks, pero en el internet se puede buscar también en Google, poner proveedores hispanos en el área que usted esté viviendo. Una de las cosas importantes es que el proveedor tenga una competencia cultural, o sea, que pueda entender la cultura, aunque no sea de la misma cultura. Hay algunos también angloamericanos, que hablan un poquito de español y que pueden, aunque no sean latinos, pero pueden comunicarse con nosotros, o también hay servicios de traducción. Por ley, cualquier servicio al que usted vaya, sea médico o psicológico, el que sea, tienen que proveerle un traductor. Si no un traductor en persona, por lo menos por teléfono. Pero tenemos la ventaja de que hay muchos varios proveedores que hablan español latinos en el área. Está tanto un psicólogo como un terapista. Y pues nada, es cuestión de buscar y tocar puertas hasta encontrar y de tomar en serio nuestra salud mental. Igualmente como cuando tomamos en serio cualquier otra cuestión de nuestra salud. Y poder, en esta parte, ¿no? Que nos pudieras también ayudar, Dios Santa, ¿cuáles son los diferentes profesionales de la salud mental? ¿O cómo podemos conocer más de esto? Uh-huh. Están, como decía, puede ser un terapeuta. Escuchamos que está por ejemplo, mi título es tengo una maestría en terapia familiar y de parejas.
El entrenamiento en el que yo he recibido ha sido enfocado en las relaciones. Pero también puedo trabajar con individuales, o sea, puedo dar sesiones individuales y trabajar depresión o trastornos de ansiedad y ese tipo de cosas. La diferencia entre un terapeuta familiar y un psicólogo es muy poca. Básicamente es la manera en cómo trabajamos y el lente que nos ponemos cuando tenemos al paciente enfrente. A nosotros nos entrenan para ver todo de manera en el contexto de relación. Aunque yo te estoy trabajando contigo y eres tú solamente que vienes, yo estoy siempre detrás de mi lente, está de qué manera las relaciones de Francisco afectan o influyen en los síntomas que está presentando. Sea relaciones de pareja, relaciones con tu familia, relaciones con tus hijos, en el trabajo. Todo lo que tenga que ver con relaciones, te estoy viendo a ti solo, pero todavía estoy teniendo pendiente todo eso alrededor. Un psicólogo tiene un tipo de entrenamiento diferente, pero es muy similar en el sentido de que puede trabajar con familias, con individuos. La diferencia entre un psicólogo, un terapeuta y un psiquiatra es que el psiquiatra no pasa tanto tiempo en trabajar con los pacientes en la parte práctica, o mejor dicho, en la parte de procesar emociones, de cómo manejar emociones, de cómo lidiar con los síntomas. El psiquiatra se encarga más que nada de medicar, de evaluar tus síntomas, y casi siempre, o por lo general, si usted está viendo un psiquiatra, tiene que tener un psicólogo también. Hay algunos psiquiatras que no lo exigen, y hay otros que sí. Todo va a depender de cuál sea la situación que usted esté pasando. Todo va a depender de cuál sea su diagnóstico y cuál sea la condición que usted esté viviendo. Yo he tenido casos donde he estado trabajando con personas por más de un año y no ha habido avance, y ha sido necesario trabajar con un psiquiatra también para medicar, aunque sea de manera temporal. Y hemos visto cambios tremendos y se han logrado las metas deseadas. Entonces, han habido otros casos donde no es necesario medicar, pero yo no puedo medicar. Yo puedo diagnosticar, pero no puedo medicar. Hay algunos trabajadores sociales clínicos que sí pueden dar terapia también y trabajar de manera individual y de familia con los pacientes. No todos los trabajadores sociales son clínicos. Estas son de las cosas que cuando ustedes estén buscando un proveedor, tienen que informarse de cuál es el título de su proveedor. Por ejemplo, en Pensilvania, los terapistas familiares como yo no necesitamos tener licencia para practicar. Yo tengo una pequeña práctica privada y yo no tengo la licencia todavía del estado. Estoy en proceso, pero todavía no la tengo. Eso no quiere decir que estoy descalificada para trabajar en el área. Simplemente significa que yo no tengo certificación para cobrarle a los seguros médicos. Entonces, un trabajador social, si no es clínico, no debe de estar dando terapia. Esas son de las cosas que debemos de informarnos, cuál es su profesión. Son preguntas que a veces nos da temor hacer, pero es una manera de nosotros abogar por nuestros derechos. Usted tiene que estar informado de qué procedimiento me van a hacer, qué estoy confiando, en quién estoy confiando y cómo yo sé que esta persona está preparada para lidiar con lo que sea que yo estoy presentando. Muy, muy buena información, Diosanda, y ver pues no que hoy en día con todos los medios estos de comunicación, pues poder, ¿verdad?, que animarnos a conocer más, a usarlos para esto, ¿no? Para conocer más de todo esto que nos hablas, que nos mencionas, para ir conociendo más. Y de antemano, pues, ¿no?, también escuchar más de estos temas. Y algo que te puedo mencionar, pues es decir, ¿no?, que también vale la pena, pues, que estamos en un podcast de fe, pues es procurar buscar
terapeutas católicos o psicólogos católicos, ¿no? Que en los cuales pues nos ayuden también, ¿no? Con esto que decimos de nuestra fe, para cómo ver que pues no se separa, no se puede separar, poder decir que conocer sus límites tantos de unos, pero trabajar con los dos ayuda bastante, ¿no? Para conocernos tanto en nuestra vida íntima, personal, pero también en nuestra vida espiritual. Entonces, algo que puedo recomendarte es la aplicación de Hombre Nuevo, donde vas a escuchar también muchos, ¿no? Psicólogos o terapistas católicos. También está Juan Diego Network, que puedes buscar, ¿no? Ahí en tantos de ellos que tienen podcast que mencionan temas de estos. Entonces te animo, ¿no? Que busques también, sean podcast o sean en los medios de comunicación, más de estos temas y poder alimentarte más. Entonces, Disanta, quisiera preguntarte una de las casi últimas preguntas y decir que cómo es cuidar de la salud mental o cómo uno puede cuidarse de su salud mental. Muy buena pregunta. Cuidar de la salud mental es tú dijiste algo, reconocer, aprender a hacer pausas, a tener espacios de silencio donde yo reflexiono en mí, cómo estoy, cómo voy, cómo están mis emociones, cómo me estoy sintiendo yo. O sea, a veces estamos atendiendo a todo el mundo y nos desatendemos nosotros. Estamos pendientes a miles de cosas y se pierde mi yo. Entonces, el tener esas pausas de ver, ok, ¿cómo me estoy sintiendo? Una de las prácticas que yo personalmente hago es en la parte de lo que tiene que ver la fe con la salud mental. He conocido personas que en sus prácticas han dado su testimonio de cómo Dios les revela ciertas cosas, y esa ha sido mi experiencia. Cuando yo tengo una reacción de cierta forma, especialmente si fue exagerada ante la situación, lo reconozco cuando tengo esas pausas. Pero si sigo caminando, ni me voy a dar cuenta de lo que hice o de cómo hablé o de qué manera reaccioné ante X o Y situación. Una parte de sentarme y reconocer y de incluir en mi práctica espiritual, por eso me encanta la espiritualidad ignaciana, porque nos da esa oportunidad del silencio y de la reflexión en el yo delante de Dios. Y preguntarle al Señor, ¿qué pasó ahí? Que yo respondí de esa manera, que reaccioné de esa forma. Mira, pero como que algo surgió dentro de mí cuando, un ejemplo, Francisco me miró de tal forma. ¿A qué se debió eso? Y hacer esos silencios de que el Señor nos revele, estamos hablando de la gente de fe. Por eso estoy diciendo esto de esta forma. Que el mismo Dios nos muestre. En mi práctica personal yo he tenido momentos donde he estado pasando momentos difíciles, momentos donde han habido crisis en mi vida y donde le pregunto al Señor, ¿será momento de yo ir a ver a alguien? De ir a ver, y lo digo para normalizar, porque soy terapeuta, pero no quiere decir que no necesite terapia. Es igual que si soy espiritual y digo no necesito de Dios o no necesito de ir a ver un sacerdote, no necesito confesarme porque ya lo tengo todo. Todos estamos en este caminar hacia una mejor versión de nosotros mismos, hacia un descubrirnos. Entonces, el cuidar de nuestra salud mental, tenemos que hacer espacios de pausas, de respirar. Tú me dabas unas pautas anteriormente acerca del podcast y algunos tips y de qué hacer y de todo eso. Y muchas de las veces me dijiste respirar, ¿verdad? Esas mismas prácticas son necesarias en nuestro diario vivir. Si hay alguien que está hablando con nosotros, pausar y respirar para poder check-in. Yo uso mucho la palabra check-in. De chequear interiormente dentro de mí, verificar conmigo mismo cómo estoy, cómo me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo contento, extremadamente contenta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mi interior? Estas cosas ayudan a que yo pueda identificar si hay algo a lo que tengo que atender o simplemente hay algo a lo que tengo que dar gracias. Oh, Señor, mira qué chulo esta oportunidad. Ahora mismo te voy a poner on the spot cómo te estás sintiendo.
yo voy a chequear conmigo misma cómo me estoy sintiendo. Y si respiramos un momentito así, nada más una pausa, lo primero que noté es que mi respiración me estaba faltando. Pero si no hago esa pausa para decirte, espérate, vamos a chequear. Si yo te invito ahora y te digo, ok, Francisco, verifica dentro de ti cómo te estás sintiendo. Y a todo aquel que nos esté escuchando en este momento, yo le voy a pedir que hagan una pausa. Si están manejando, sigan manejando. Pero simplemente hacer una pausa breve y chequear tu respiración. Sin esforzar nada, sin hacer nada, simplemente verificar cómo está tu respiración. Como cuando uno pone el termómetro para ver la temperatura. Cuando yo lo hice rapidito, la primera vez que lo dije, noté que me estaba faltando el aire, ¿verdad? ¿Cómo está tu respiración, Francisco? Ahora ya un poco más, ¿no? Que cuando estaba hablando. Ya tuve tenido un tiempo de respirar un poquito más, de sentirme más oxigenado que anteriormente. Exactamente. Si no hacemos esas pausas, no podemos darnos cuenta ni de cómo respiramos. Y si al cerebro le falta el aire, nos falta oxígeno. Si nos falta oxígeno, no podemos pensar bien. Entonces, si no podemos pensar bien, no tomamos decisiones claras. Esa es una de las... yo diría, si se acuerdan de algo de todo lo que hablamos, ¿cómo cuido de mi salud mental? Lo primero es hacer esas pausas, porque nuestra sociedad, nuestro mundo nos lleva muy rápido. Después que en esas pausas voy a poder verificar conmigo mismo, en mi interior, cómo estoy, cómo me estoy sintiendo, qué necesito, quién me puede ayudar con lo que yo necesito, cuáles son mis recursos, con quién cuento. Y de ahí voy a poder analizar qué pasos puedo hacer. Tengo que llamar a algún recurso extra profesional, tengo que hablar con mi pastor, tengo que hablar en mi comunidad, con quién cuento. O tal vez no necesito nada de eso en este momento y estoy en un momento de mi vida donde simplemente puedo dar gracias porque estoy clara en una etapa de mi vida donde estoy tranquila, donde estoy contento, donde me siento en paz. Y tal vez puedo ayudar a otros a llegar. Puedo ver, qué herramientas me han ayudado a sentirme de cómo me siento hoy. Tal vez es que he aprendido a respirar, he aprendido a hacer pausas o mis prácticas espirituales me ayudan. Entonces puedo ser agradecido por eso. El ejercitarse es una de las cosas que nuestra comunidad casi no hace. Si pensamos históricamente en el ser humano, nosotros fuimos creados para estar afuera. Nuestros padres tal vez o en nuestros pueblos se pasan más afuera que dentro de la casa. Nuestra realidad es que pasamos más encerrados y sentados. Si acaso trabajamos parados moviéndonos ese momento, pero ya después llegamos a la casa y es más dentro trancados. El buscar espacios donde caminemos, donde hagamos algún tipo de movimiento. Y si lo queremos conectar, nuevamente les ofrezco una de mis prácticas. Es una manera donde yo me encuentro con Dios. Es caminando. A mí me gusta, es algo que he empezado a hacerlo más frecuentemente. Pero el caminar y conectar con la naturaleza. ¿Dónde está Dios en esa parte? Es algo muy, muy ignaciano. ¿Dónde encuentro a Dios en lo que sea que yo esté haciendo? Pero el ejercitarnos, el buscar la manera de estar activos, suelta a nuestro cerebro hormonas, la dopamina, que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver con el bienestar. Entonces, lo que es el estar en ejercicio, no necesariamente para tener el cuerpazo del año, pero para yo estar en un nivel de salud más favorable por mi bienestar. El desconectarnos un poquito a veces también de los electrónicos y del medio social, de la social media. Dios mío, el inglés se me está yendo por momentos, disculpen. El desconectarnos a veces un poquito de las redes sociales ayuda también, porque pasamos tanto, consumimos tanto, todo lo que se nos da. Yo diría que ser más selectivos en lo que consumimos a nivel de redes sociales, porque si nos ponemos a ver todo lo que se nos da, es como que a ti te brindan un buffet y todo lo que hay ahí, sea sano o no sano, tú te comes todo y no sabes lo que estás consumiendo. El ser más selectivo en lo que consumo y nuevamente ese check-in, ese verificar conmigo
¿cómo me está afectando esto que estoy viendo? Si yo veo que todas las parejas están súper felices y mucho beso y mucho esto y yo empiezo a mirarme interiormente, eso es lo que yo quiero para mí, no lo tengo. ¿Por qué fulano le lleva flores y a mí no me llevan flores? ¿O por qué esto? Y empiezo a interiorizar y a esas cosas, no puedo ver cómo me está afectando. Pero tal vez si yo lo veo y simplemente separo y no sé si es real o no, o ficticio lo que están presentando, y si lo es o no es mi problema, porque eso no tiene que ver conmigo o con mi identidad, es algo aparte de mí, y yo tengo una relación muy diferente a la que tú tengas con Gloria, a la que alguien tenga. ¿Cómo me afecta lo que yo consumo de en los medios sociales, en las redes sociales? Esas tres, voy a dejarla ahí. Pero todo tiene que ver, yo diría lo más primordial, es las pausas y los silencios donde yo pueda encontrarme conmigo y hacerme las preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Quién puede ayudarme con lo que yo necesito? ¿Qué recursos tengo para pues suplir esta necesidad que tengo? No, gracias, Lisandra, ¿no? Nuevamente, poder decir pues que es importante, ¿no? El conocerse. Y a veces pues se nos enseña muy poco, ¿no? El que debamos conocernos. Como que decimos eso no me lo enseñaron en la escuela. O tal vez al menos, ¿no? En el tiempo que yo estaba en la escuela. Pero ya es importante, ¿no? Para poderse conocer ese uno, el poderse anotar que soy enojón, soy gritón, soy esto, soy lo otro, para poder ver y tomar esas pausas, ¿no? ¿Cómo? Si dentro de todo lo que me conozco, ¿cómo puedo estar atento, ¿no? De poder decir, sé que esto me hace enojar, sé que esto otro me lleva a lo otro, que sé que esto, lo otro. Porque si no tomamos ese tiempo de conocernos, pues es difícil, ¿no? Manejar estas áreas. Pero ya el conocerse tanto desde qué me lleva una enfermedad, desde qué me causa una diarrea, ¿no? Porque es importante todo esto, porque a veces pasamos, ¿no? Decir, no sé qué es. Y en eso de que no sabes qué es, pues es decir, ¿no? Que no te conoces también lo que comes, lo que haces, lo que tomas. Y en eso implica todo, ¿no? El conocerse uno para tanto ayudarnos, tanto en conocer nuestra salud mental, pero también en conocer nuestra salud física, ¿no? Y también eso nos lleva a conocer nuestra salud espiritual, para poder decirnos que también en eso implica, ¿no? Que nos conozcamos, para poder decir cuándo necesito esta ayuda, para poder identificar. Pero ya, Dios Santa, para, pues, ¿verdad? Llegar al final de este podcast, poder decir, pues, que, ¿verdad? A ti que nos estás escuchando y poder pedir, ¿no? De favor que nos dejes un comentario, sea en Instagram, en Facebook o en la red social que nos encuentres, podernos dejar un comentario, ¿qué te pareció este podcast? Poder decir, pues, ¿verdad? Nuevamente, que si Dios Santa nos vuelve a acompañar en otro podcast, ¿de qué quisieras que habláramos? En lo que ya ella nos ha mencionado, ¿no? ¿De qué punto específico quisieras que hablara? O también que nos compartas tu situación de vida y en la cual, pues, ¿no? Pudiéramos traerlo en un podcast futuro. Y pues, Dios Santa, no sé, ¿qué más quisieras aportar ya para terminar, ¿no? A nuestros oyentes. Y ya al final, pues, ¿verdad? Nos ayudas con la oración final. Solamente quería concluir con decir que nosotros somos importantes. Tú eres importante. Eres tan importante y tan valioso que es necesario cuidarnos. Entonces fuimos maravillosamente creados. Hay un salmo que dice así, no recuerdo cuál es, pero fuimos maravillosamente creados por Dios. Somos su obra maestra. Entonces somos bien importantes y cada parte de nosotros es importante, incluyendo la salud mental. Y la salud mental tiene que ver con crecimiento, está conectado a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra sanación emocional. Así que los invito a que se cuiden, que le demos prioridad a lo que es nuestra salud mental. Bien, pues gracias, Dios Santa, por estar con nosotros nuevamente, ¿no? En este segundo podcast que nos has visitado y pues por todo lo que nos has compartido, ¿no? Tanto de tu profesión, pero también de tu personalidad, como de tu espiritualidad.
Gracias nuevamente y pues esperemos estar nuevamente en otro podcast futuro, ¿no? Y pues de antemano, a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por este tiempo que has tomado con nosotros y esperamos que pues toda esta información sea de ayuda para ti, ¿no? Que ese es el objetivo de este podcast, el cual Dios Santo decía, ¿no? Querer servir a la comunidad. Y pues especialmente, ¿no? A ti que nos estás escuchando, si es de fe o si no es de fe, si no eres una persona de fe, pues esperamos también que hayas escuchado, ¿no? Algo que sea beneficioso para tu vida. De antemano, muchas gracias y nuevamente, ¿no? Invitándote a que nos busques en Spotify, en Apple Podcasts o en Amazon y en tantas otras plataformas donde nos puedes buscar como Tesoro de la Fe, y a la misma vez invitándote a que pues nos compartas con otras personas y así poder que otras personas se beneficien de este material, de este podcast. Y pues nuevamente, ¿no? Vamos a terminar este podcast con una oración en la cual pues Dios Santo va a ser quien nos va a estar guiando y de antemano nuevamente, ¿no? Pues nos vemos en el siguiente episodio. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Queremos presentarte a cada persona que ha escuchado este podcast. Queremos poner nuestra salud mental en tus manos, Señor. Es una necesidad muy grande que hay en nuestra comunidad latina. Queremos presentarte cada proveedor de salud a las que pues llegan personas vulnerables para que seamos conscientes del poder y del privilegio que tenemos de trabajar con personas que vienen a desnudar su vida delante de nosotros. Te pido, Señor amado, que en este momento, especialmente en este tiempo tan de tanto imprecedente como es este tiempo de pandemia, que nosotros sepamos encontrar salidas sanas, saludables a nuestras situaciones únicas y que podamos buscarte a ti, que eres un Dios Padre poderoso, Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios cercano. Que podamos confiar plenamente en ti, en tu ayuda, en que tú estás con nosotros y que tú eres un Dios que sana y un Dios que provee. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de ayuda para tu fe.